Y bueno, salvando las distancias, porque no es exactamente lo mismo, vemos como aquí también en el Perú hay quienes se niegan, ¿no?, a reconocer la voluntad popular. El fujimorismo en particular, que lo hizo el 2017, César, tú recordarás, negándose a reconocer el resultado de PPK, que no era precisamente su adversario principal, ¿no?, sino era casi de los suyos, y negándose también a reconocer el resultado electoral del 2021 y usurpando ahora el poder, porque hoy, César, en el Perú quienes gobiernan son quienes perdieron las elecciones, quien lleva la sartén por el mango y gobierna tras bambalinas es la señora Fujimori. Tú lo has dicho varias veces en tu programa, la señora Boluarte es un títere más, y claro, a las izquierdas nos toca en estos momentos resistir, convocar a la unidad para derrotar esta dictadura, esta coalición mafiosa y recuperar la democracia. Pero es un camino arduo, ¿no? Archidifícil, unificar las izquierdas. ¿Qué izquierdas, Verónica? ¿Qué izquierdas? Primero, César, nosotros estamos en la tarea de construir partido, construir organización política, porque esto es indispensable para poder recuperar y fortalecer la democracia, ¿no? Y en ese sentido, permíteme aprovechar la oportunidad para anunciar que el Nuevo Perú, el partido al que pertenezco, está formalmente inscrito. Hemos sido oficialmente reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones, Pero pero sobre todo... solicito una rectificación. Hay un problema de nombre acá. El nombre completo es Nuevo Perú por el Buen Vivir, que parece un partido de Pérez Alvela. El buen vivir, César, hace alusión a un paradigma que los pueblos indígenas de América Latina plantean, donde se plantea que el centro, la preocupación principal sea la vida humana y el cuidado de la naturaleza frente a una lógica predominante, que es la que tenemos aún, pero lo que manda, ¿no? El individualismo exacerbado, la depredación de la naturaleza. Nosotros planteamos también el buen vivir, el cuidado de la vida, de la naturaleza y el bien común por delante. Somos entonces un partido, César, con militancia activa, más allá de lo que reconozca el Jurado Nacional de Elecciones, con una propuesta para el país y con una historia corta de 7 años en los que hemos estado en las calles, en las instituciones, donde nos ha tocado estar, siempre del lado de la democracia, del pueblo, pero también, César, una historia un poco más amplia, porque nos sentimos herederos de una tradición política, de quienes nos abrieron camino, ¿no?, con luchas previas como Hugo Blanco, Javier Díaz Canseco, Daniel Estrada, Óscar Moyo Huanca. Entonces, nuestra tarea principal ahora es consolidar esa organización política y, por supuesto, al mismo tiempo ir construyendo coalición democrática para frenar a la dictadura, ¿no?, a esta coalición mafiosa. El domingo son las elecciones en Venezuela. ¿Votarías, si fuera usted venezolana, votaría usted por la oposición o por Maduro? Lamentablemente, la oposición no es ni de lo más democrática ni de lo más transformador en Venezuela, César. Sin ¿Votaría usted embargo, por Maduro, Verónica? no, supongo que estaría como parte de una alternativa de izquierda, progresista, transformadora, popular, que es la que estamos buscando también construir. Pero no hay, pues, no hay. Elija usted, ¿es la oposición o es Maduro? No hay. La Es que, tercería que usted imagina no existe. Por eso le pero estoy es, poniendo el dilema. Es un dilema fuerte. En lógica se llama dilema fuerte. ¿Votaría usted por Maduro entonces? César, es como si me dijeras, elige entre Dina Boluarte y Keiko Fujimori. Ninguna de las dos. Ni el títere, ni la que manda tras bambalinas. Construir una alternativa de cambio. No tenemos por qué resignarnos a que nos siga gobernando esta coalición mafiosa que además pretende perpetuarse en el poder, atornillarse en el poder. Verónica, está usted avalando a un auténtico monstruo de la política latinoamericana, que es el señor Maduro. Es un gángster absoluto. O sea, no hay como discutirlo. Eh, me sorprende, pero en fin, es su derecho, Verónica. No, César, en todo caso, particularmente creo que ahora es importante hablar de lo que pasa aquí en el Perú. Yo con todo gusto me gustaría darnos el tiempo para discutir con más profundidad la izquierda latinoamericana y lo que pasa en Venezuela, pero nuestra alternativa nunca ha sido, digamos, una defensa a ciegas, ¿no es cierto?, del gobierno de Maduro. Nosotros siempre hemos sido críticos en términos de modelo económico, en términos de democracia, ¿no? Pero valgan verdades, cuando uno ve la situación actual, lamentablemente no parece haber una salida fácil para el pueblo venezolano. Ahora, hay un proceso electoral, es el pueblo venezolano el que elegirá democrática y soberanamente, y lo primero que habrá que exigir es que se respete el resultado electoral y ojalá se abran las condiciones para una transición democrática, ¿no? Pero nadie está avalando aquí a ningún gobierno en Bueno, particular. me alegra el matiz que acaba de poner, Pero Verónica. tampoco, Me alegra el matiz. César, me pidas aplaudir a una oposición que es igual de, ¿no?, autoritaria, arbitraria, caótica, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera en este último proceso electoral para proponer una alternativa realmente democrática y viable. Entonces, bueno, las cosas pues no son solamente blanco o negro. E insisto, en todo caso, la idea con la que me quiero quedar es que
no podemos resignarnos a lo que hay, porque si no, pues tiramos la toalla y nos vamos a nuestra casa, ¿no es cierto? Y hablo para ti, para el Perú. Cito a un ex compañero suyo, ex amigo suyo, Vladimir Cerrón, cito, comillas, ¿qué habla Verónica Mendoza, quien me pidió 5 ministerios y el premierato? Es lógico que después de parasitar a Ollanta, Villarán, Arana, PPK, Sagasti y Castillo, piense que todos tenemos su costumbre. Tweet Bueno, de el ladrón cree Cerrón. que todos son de su condición y a palabras necias oídos sordos, César. O sea, si tú le crees al señor Cerrón, bueno, No, lo estoy pero citando, no le creo, lo estoy citando. no, creo que ha quedado demostrado que lo único que le interesa al señor Cerrón ahorita es salvaguardar pues su libertad, su precaria libertad, ¿no es cierto? Y sus negociazos con la coalición mafiosa de la cual él es parte finalmente, ¿no? Nosotros, César, La hemos... desgracia, Verónica, es que él es parte de la izquierda, ¿no? Es No, parte de la izquierda. Sí, sí, claro, claro. él se reivindicó como de izquierda, es verdad. En algún momento su partido político planteó un programa de cambio con el cual nosotros coincidimos en algunos puntos, pero claramente, ¿no es cierto? Por lo menos desde que pasó a ganar, ¿no? Su partido la primera vuelta de las elecciones del 2021, dio un giro, ¿no? Y se convirtió en el monstruo que ahora es, ¿no? Y de izquierda no es. Vota de la mano permanentemente, ¿no? De la coalición mafiosa y hace todo lo que le dicta la señora Fujimori, que siga teniendo, ¿no? Un discurso en el que apela a la izquierda y al marxismo y a no sé qué. Bueno, pues allá los ingenuos que le quieran creer, pero de izquierda no es. Como no es, César, aprovechemos ya que estamos hablando de ese tema, la señora Boluarte, ¿no es cierto? Porque hay quienes dicen que Bueno, es de pero la señora Boluarte era la vicepresidenta marxistoide del señor Castillo, que era el candidato de Perú Libre, el partido con el cual usted, digamos, tuvo una convivencia enérgica, alegre, doctrinaria. Pero yo le quería preguntarle, ¿por qué creerle a Verónica Mendoza si al final, en fin, Nadine también dijo que era de izquierda, Susana Villarán dijo que era de izquierda, César, perdón, Dina Boluarte era de izquierda, para citarla de nuevo. felizmente tú lo acabas de decir, era o se decía de izquierda, ¿no? Hay que aclarar ahí dos cosas. Lo primero es que la señora Boluarte ha traicionado completamente el programa de cambio por el cual fue elegida junto a Pedro Castillo, ha traicionado la voluntad popular. Y lo segundo y más claro y contundente es que, insisto, quien gobierna hoy tras bambalinas es la señora Fujimori. Por eso la población dice con absoluta claridad, esta democracia ya no es democracia, porque no se respeta la voluntad popular. Gobiernan quienes perdieron las elecciones. Y en cuanto a nosotros, César, creo que hemos demostrado a lo largo de estos, en mi caso, al menos 7 años de militancia en el Nuevo Perú e incluso antes, ¿no? Que somos consecuentes con lo que decimos, ¿no? Siempre con altos y bajos, eventualmente con momentos de debilidad y cometiendo errores, siempre hemos estado, y eso nadie nos lo puede negar, del lado de la democracia, del lado de los derechos y del lado de la gente, y lo vamos a seguir estando. Aunque nos terruqueen, César, aunque nos amenacen con meternos a la cárcel por llamar a la insurgencia ciudadana contra este gobierno mafioso, no hemos agachado la cabeza y no lo vamos a hacer. Sin embargo, y con esto termino, perdóname, yo sí creo que es fundamental para garantizar coherencia y consistencia en la política que haya estructuras partidarias, que haya proyecto político, ¿no? Las personas pueden ser volátiles, pueden ser susceptibles, ¿no? De ser sometidas a presión y por eso es fundamental que haya partido, que haya organización política y eso es lo que hoy nosotros estamos construyendo con el Nuevo Perú por el buen vivir. En una entrevista, Verónica, usted dijo, en el año 2007 en Lima fui asistente de Nadine como secretaria de Asuntos Internacionales. Vaya, un poco trabajo, ¿ah? Escaso trabajo, porque ¿qué sabía Nadine de asuntos internacionales excepto de carteras de marca y chocolates sofisticados? Mi tarea, César, fue coordinar con los comités que tenía el Partido Nacionalista en ese momento en el exterior, porque yo conocía en algo la dinámica por haber vivido en el exterior. Si a lo que te refieres es si me arrepiento de mi militancia en el Partido Nacionalista, no, porque yo estuve ahí siguiendo también un programa de cambio, unos principios democráticos, y me mantuve siempre en esa línea, César, ¿no? Pero que Y en el momento... todo terminó en una carátula de cosas, ¿no? ¿Perdón? Todo terminó con una carátula de la revista Cosas, de la Bueno, señora esa es Nadine, la historia luciendo... de otra persona, no es mi historia, ¿no es cierto? Yo lo que hice... Bueno, pero el gobierno terminó en una decepción absoluta, ¿no? Sí, pero más que la carátula de cosas, César, que a mí también me indignó, la verdad,
me indignó y me dolió más, y fue el motivo de mi renuncia al Partido Nacionalista, cuando se reprimió, se criminalizó al pueblo de Espinar, que lo único que reclamaba era diálogo, diálogo para cuidar sus fuentes de agua, diálogo para evitar la contaminación campante que había por un proyecto minero que sigue en Sí, lo curso. recordamos, recordamos. Usted se retiró. Murieron, Pero César, Verónica, quiero recordarlo, usted le perdona. creyó a Ollanta Humala cuando firmó aquella acta de sujeción, ¿no? Acta de sujeción con los sectores conservadores que le plantearon como requisito precisamente eso, una especie de ruta, hoja de ruta por la cual él no podría salirse de determinado marco, que era el marco más o menos liberal, que respetó. Antes de responder a César a eso, solamente quiero terminar con lo que decía hace un instante, porque no es poca cosa, ¿no? Que en aquel momento se perdieran 2 vidas humanas en Espinar, 2 jovencitos de entre 20 y 25 años, no más, que simplemente salieron a protestar defendiendo sus derechos y que fueron asesinados por ese que en teoría iba a ser el gobierno del cambio. Y sí, yo creí en su momento, César, por supuesto, como creyeron millones de peruanas y peruanos que no solamente votaron, sino que se comprometieron con ese proyecto político que lamentablemente fue traicionado, ¿sí?, por sus líderes, y que me dejó a mí la gran lección justamente que tiene que ver con lo que te decía hace un instante, ¿no? Que son importantes las personas, pero son también importantes las instituciones, los procesos políticos, ¿no? Y por eso es que tenemos que... Creyó en Humala como creyó en Castillo. No, no fue lo mismo, César, porque yo fui parte del Partido Nacionalista en su momento inicial, ¿no? Cuando era una alternativa de cambio. En el caso de Pedro Castillo, recuerda tú, nosotros competimos en las elecciones, ¿no es cierto? Fuimos adversarios, ¿no? Y en la segunda vuelta decidimos sí apoyar su candidatura, principalmente, César, para cerrarle el paso a la mafia fujimorista, que era y creo sigue siendo la peor amenaza para el país por sus vínculos con el narcotráfico, por su disposición no solamente de robar, sino de matar, de asesinar, ¿Cuándo de decidió hacer un esterilizar. deslinde con Castillo? ¿Cuándo decidió hacer un deslinde con Castillo? Primero, César, es importante señalar que nosotros no le dimos un cheque en blanco al señor Pedro Castillo. Nosotros le hicimos suscribir un compromiso con la democracia y luego trabajamos de la No le mano. dieron un cheque en blanco, pero Verónica, usted fue tan entusiasta que escribió esto. Alertas ante las provocaciones y el golpismo encubierto. La unión hace la fuerza. Recién 2 siglos después estamos a punto de concretar nuestra segunda independencia, que será plena y no solo formal. Claro, era la época en la que el fraudismo pretendía, digamos, dictarnos su narrativa. Y usted salió diciendo, combato, luego existo, defendiendo el triunfo electoral de Pedro Castillo. ¿Sí? Defendimos su triunfo porque era la voluntad popular, porque en democracia, en principio, César, se respeta o se respetaba el voto, ¿no es cierto? Pero además nosotros trabajamos de manera conjunta un plan de gobierno, el plan bicentenario, donde se planteó el tema de la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Y sí, nosotros rechazamos desde el principio el golpismo, el fraudismo, como has dicho tú, de quienes desde la ultraderecha pretendían vacar a Pedro Castillo, recordémoslo bien, César, no en respuesta a su gestión, sino desde el primer día y antes incluso de que asumiera su mandato. Ahora bien, luego de 6 meses en los que nosotros sí participamos en el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Mujer, para dejarlo muy claro, y creo modestamente que hicimos una buena gestión, en particular Pedro Franque, que contribuyó a reactivar la economía, que impulsó el debate de una reforma tributaria, que logró implementar la negociación colectiva en el sector público, etcétera. Pero luego de 6 meses, cuando el señor Castillo decidió dar un viraje, ¿no es cierto?, y creyó que pactar con las fuerzas políticas del Congreso le aseguraba estabilidad, ¿no es cierto?, y decidió cambiar su programa, nosotros nos retiramos y pasamos a declararnos en oposición, César. Pero sí, ratifico lo que tú acabas de leer, nosotros dijimos, somos oposición democrática, criticamos los errores y las traiciones, pero no nos sumamos a la lógica golpista. Primero, porque estábamos convencidos de que en democracia se respeta el voto del pueblo. Y en segundo lugar, porque sabíamos que las pretensiones de vacar a Castillo de parte de la ultraderecha no eran por el bien del país, César, eran para atornillarse en el poder como los vemos, ¿no?, ahora. Entonces, sí, yo me ratifico en lo que dije en esos momentos y si me lo preguntas, porque me lo han preguntado varias veces, no me arrepiento. Creo que era lo que había que hacer. Fue doloroso, fue difícil, fue incómodo, pero en política pues uno no actúa solamente para salvaguardar su prestigio personal, Pero sino para... Castillo terminó haciendo negocios y permitiendo negocios y se le encontró $20,000 a su secretario en el baño del Palacio y Zarratea fue, madre mía, un trasiego de dineros negros y visitaciones amañadas. Y por eso se está No, investigando. no, 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 no sintió repulsión, Verónica, por eso.
A ver, César, nosotros en ningún momento apañamos, ¿no es cierto?, ninguna de estas corruptelas o denuncias que están en investigación, ¿no? Yo no puedo afirmar nada en estos momentos. Sí, me parece que hubieron cosas turbias, se aclarará, lo aclarará el Poder Judicial. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero creo que hay que dimensionar las distintas responsabilidades. Desde mi punto de vista, Pedro Castillo, para empezar, traicionó el programa de cambio por el cual fue elegido, ¿no es cierto? Cometió además el gravísimo error político de dejar atrás a la gente y pretender pactar con las fuerzas del Congreso, además de estos, ¿no?, chanchullos o corruptelas que están en investigación. Pero la principal responsabilidad por la crisis en la que estamos en estos momentos, esa la tiene la ultraderecha liderada por el fujimorismo, que desconoció el resultado electoral como quiso hacerlo con PPK, ¿no es cierto? Y que ahora es quien conduce este gobierno que está destruyendo las instituciones, la economía, promoviendo el crimen organizado con leyes espurias para favorecerlos, para impedir que los allanen, ¿no es cierto? Y que encima quieren atornillarse en el poder y están cocinando un fraude para el Pero la derecha, 2026. Verónica, pero esta derecha bruta, achorada, empoderada, que ahora nos gobierna, no hubiera tenido éxito si Castillo hubiese sido un presidente y no un mafiosillo de segunda, por Dios. Un poco de autocrítica, un poco de, en fin, introspección. Pero que haga su autocrítica Pedro Castillo. O sea, nosotros, insisto, César, lo acompañamos en la segunda vuelta, lo acompañamos los 6 primeros meses de gobierno y el resto, ¿no?, de su periodo, nosotros sí estuvimos en oposición, insisto, pero sí rechazando el golpismo, que es cierto, finalmente él facilitó, porque le dio el pretexto perfecto, ¿no es cierto?, a la ultraderecha con su golpe fallido, para que consumara el verdadero golpe, porque el golpe Exactamente, consumado pero el golpe de Estado del Congreso que estamos padeciendo se da justamente porque Castillo fue este desastre que le abrió la puerta a los perdedores que ahora nos gobiernan. Entonces, en fin, Enver León, secretario general de su partido, del Nuevo Perú, dice en una entrevista en el diario La República: en una alianza mayor no insistiremos en que Verónica sea candidata. Vaya, el secretario general mira la posibilidad de que usted no sea la candidata. ¿Cómo ve usted eso? César, para empezar, yo no soy candidata, ¿no? No soy candidata del Nuevo Ah, Perú. caramba, yo Primero, creía que ya estaba más o menos no, perfilado eso. no, César, y permíteme explayarme un poquito sobre esto, ¿no? Creo que es importante. Primero, porque en el Nuevo Perú, a diferencia de otros partidos, no hay dueños ni candidaturas naturales. Las candidaturas se definen con el trabajo, ¿no es cierto?, con la militancia, y en elecciones, ya sea de la militancia o ciudadanas abiertas, ¿no? Pero, y además, en nuestro caso, estamos planteando que se construya una coalición democrática, ¿no es cierto?, tanto para derrotar a la dictadura como para el siguiente proceso electoral. Entonces, en ese marco es que se definirán las candidaturas. En segundo lugar, César, porque faltan 2 años, ¿no es cierto? Y como decía hace un momento, así como vamos, si permitimos que esta coalición mafiosa siga avanzando, no habrá elecciones libres el 2026. Entonces, lanzar ahora candidaturas, promover figuritas, que está bien, yo saludo y felicito a quienes lo están haciendo, pero es de una ingenuidad. Si es que no les ponemos freno ahora, no habrá elecciones libres el 2026. Por eso ahora tiene que ser el momento de la unidad, de la coalición democrática, de la insurgencia ciudadana, para derrotarlos, para frenarlos, ¿no es cierto? Y evitar que sigan destruyendo el país y el 2026, César, solamente encontremos escombros. Pero además, en el Nuevo Perú creemos que no basta con sacar a los mafiosos, sino que tenemos que construir, generar las condiciones para un nuevo pacto social, para una nueva constitución, porque cambio de figuritas, César, creo que ya la historia reciente nos ha demostrado que no es suficiente. En 6 años tuvimos 6 presidentes, o sea, cambio de presidentes hasta por gusto, y la situación no mejoró, sino que empeoró. Reformas parciales también las hemos tenido por montones, incluido un referéndum, ¿no es cierto?, donde Vizcarra nos hizo cambiar 4 aspectos constitucionales que no mejoraron, sino que empeoraron la situación. Esto a nosotros Bien, nos confirma Verónica, el que tiempo necesitamos se nos acaba. Verónica, una nueva constitución, César, sí. sí, sí, es el más viejo pedido de los últimos tiempos, ¿no? Una nueva constitución. En fin, César, pero por una vez, quizás nos perdóname, saque de los apuros eso. Yo quería citarle El Comercio. El Comercio se ha lanzado con un editorial porque le ha ardido muchísimo su llamado a la insurgencia. Y dice: no olvidemos que los que hoy piden desobedecer al Ejecutivo son los mismos que en julio del 2022 pedían que se cerrara el Congreso de manera inconstitucional. ¿Qué responde usted a eso? primero que no es verdad, nosotros nunca planteamos un cierre inconstitucional del Congreso, ¿no?
Segundo, que el derecho a la insurgencia ciudadana está reconocido incluso por esta Constitución, que dice claramente en su artículo 46, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a leyes espurias. Y eso es lo que tenemos. Nuestro derecho a la insurgencia ciudadana es totalmente legítimo y está respaldado constitucionalmente. Vergüenza debiera darles a los señores del comercio, ¿no es cierto?, que aplaudieron y promovieron actitudes antidemocráticas, autoritarias, de represión, criminalización, asesinato de 49 peruanas y peruanos por este gobierno asesino, que ellos aplauden y que ellos defienden, que está destruyendo la economía, que está promoviendo la delincuencia. O sea, realmente, ¿con qué autoridad moral el comercio pretende decir si podemos protestar o no podemos protestar, ¿no? Nosotros vamos a seguir reivindicando nuestro derecho a la insurgencia ciudadana y nuestro derecho a ejercer nuestro poder constituyente, César. Solamente decías tú que el pedido de la nueva Constitución era antiguo. Es verdad, pero adquiere, digamos, un renovado espíritu, porque ahora, César, ya no se trata de cambiar la Constitución del 93, sino se trata de cambiar la Constitución del 2023, porque quienes decían que la Constitución no se podía ni tocar, ¿no es cierto?, son los que han de facto actuado como asamblea constituyente autoritaria y han manoseado la Constitución a su antojo para perpetuarse en el poder, para garantizar su impunidad y para asegurar sus negociazos. Entonces, ahora más que nunca... Verónica, lo que plantea es desmontar la contrarreforma. Para empezar, pero también ir más allá, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos que necesitamos una nueva Constitución hecha en democracia por el pueblo, que reivindique el poder del pueblo antes que el poder del dinero, el cuidado de la naturaleza antes que la depredación y la contaminación, la soberanía sobre nuestras riquezas y nuestro territorio antes que el remate indiscriminado, el reconocimiento de todos los sectores de nuestro país sin discriminación antes que esta lógica racista y clasista de nuestra élite política. Entonces, sí, desmontar la contrarreforma, esta Constitución del 2023, pero también escribir una nueva Constitución acorde a nuestros tiempos y a la diversidad de nuestro país. Yo creo que es lo mínimo que el Perú se merece. Tarea de largo aliento, es verdad, pero hay que ponernos en ello y para empezar, derrotar a la mafia. Y permíteme, quiero aprovechar tu programa porque sé que tiene mucha sintonía para convocar a la ciudadanía para estas fiestas patrias. Los familiares de las víctimas de la represión, de los 49 asesinados por Boluarte y Fujimori, nos están convocando a una movilización para exigir justicia. Y creo que esto es lo primero que nos debe convocar, en torno a lo cual debería haber unidad absoluta, ¿no? Porque se trata de defender la vida por encima de la cultura de la muerte que estos mafiosos nos quieren imponer. Así que hago un llamado a que nos sumemos todos para las movilizaciones de estas fiestas patrias. Verónica Mendoza está con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Hasta una próxima oportunidad.